Un solo hombre, con una sola pierna, hizo temblar el Chaco enemigo y nadie pudo detenerlo. Lo llamaban Yacaré Valija. Su nombre era Manuel Irala Fernández, pero en la guerra los nombres dejan de importar. Le decían Yacaré porque se movía en el barro sin ser visto. Y Valija porque dicen que entró al campamento enemigo y salió con secretos bajo el brazo. En la guerra del Chaco, los soldados decían que no era un hombre, era un fantasma. Aparecía detrás de las líneas cuando ya era demasiado tarde. Una mina le arrancó una pierna, pero no le arrancó la guerra. Se fabricó una de madera y volvió al frente. Decía que el monte era su casa y el enemigo solo un visitante incómodo. Hoy, una ciudad en el Chaco lleva su nombre, no porque fue perfecto, sino porque nunca se detuvo cuando todo lo empujaba hacia atrás. Y esa es la parte de la historia que pocos te cuentan. ¿Cuántos héroes quedaron enterrados en el olvido? Yo no cuento historias, yo las despierto. Soy Phoenix Crazy y esto apenas comienza.